Un abogado, porque sabe, por ejemplo, un artista, ¿no? ¿Se han fijado de qué mueren los artistas cuando abusan de las emociones? Vamos a decir, es que me dieron el papel en una telenovela, wow, qué padre, y se ponen a llorar y hasta recuerdan momentos duros y lloran y lloran y lloran para hacer un buen papel. No se dan cuenta que se están desgastando el centro emocional y que, como vuelvo a decir, ese momento de gran éxito se vuelve un momento de gran vacío en el artista. ¿Y el artista en qué termina? En términos generales, yo no estoy aquí para juzgar a los artistas, sino para poner un ejemplo, ¿verdad? ¿En qué terminan los artistas emocionalmente hablando? En drogas, depresiones, dependencias, suicidios, mujeres, más mujeres, y ya me cansaron, pues entonces ahora lo que sigue, ¿verdad? Entonces no se llenan emocionalmente porque no sabemos controlar nuestras emociones, porque estas emociones nos terminaron gobernando. Nosotros no supimos comprender que era una emoción que me estaba ganando y que mientras yo no la controle, ella me va a controlar a mí. Y llega el esposo a la casa y la esposa le dice, porque normalmente la personalidad emocional se caracterizaría un poquito más en las mujeres, ¿verdad? Porque es más la parte sensible. Entonces llega el esposo y dice a la esposa, es que ya no me quieres, ¿verdad? Es que ya no me amas, es que mira, llegaste tarde y ya no me quieres y ya no me tratas y ya me ves fea y ya me ves esto. ¿Y qué va a hacer el esposo? Al final, ¿qué va a terminar haciendo el esposo? Pues convencido de lo que le está diciendo su esposa. ¿Por qué? Porque la esposa está en un estado emocional negativo. ¿Y qué hace el adolescente con esas emociones? Como está en el momento de las hormonas, ¿qué hace el adolescente con esas emociones? Va y las despilfarra y jajaja, y a la diversión, y qué bien, yo soy feliz y yo soy un muchacho o una muchacha de super moda, super fashion, como se diga, ¿verdad? No, yo soy lo máximo, y cuando regresa a su casa se tira porque ya no tiene fuerza para nada. Y conforme va creciendo, esas emociones negativas nos van gobernando y gobernando más cada día. Nosotros tenemos que saber controlar las emociones, que esas no se vuelvan nuestra personalidad. Hay personas que no saben relacionarse con los demás si no pueden estar en esa personalidad o en la otra o en las que vamos a mencionar. No sabemos cómo ser cuando nos cambian el ambiente, ¿verdad? Si yo siempre he vivido en un ambiente de fiesta y de jajaja, jijiji, y cuando estoy en otro momento yo no sé cómo ser, me siento tímida, y ahí volvemos a lo mismo. ¿Y dónde quedó la esencia? ¿Dónde quedó tu conciencia? ¿Verdad? Bien. Tercer tipo de personalidad, intelectual. Ahora sí, más características se dice de los signos de aire. ¿Qué serían cuáles? Acuario, Libra y Géminis. Bien, la personalidad, no estoy diciendo que todos los signos vayan a ser así, son tendencias. Si alguien quiere por ahí empezar a investigar, bueno, pues a lo mejor le sirve, ¿verdad? Bien, la personalidad intelectual se basa en el razonamiento mental. Y es un poquito también más característica del hombre. Se dice que el hombre es más frío para tomar ciertas decisiones. Se necesita a veces esa capacidad, porque la mujer dice, no, pero es que mi hijito, pobrecito, ¿verdad? Tal, y sufriendo. Y entonces el papá dice, no, pero vamos, ¿verdad? Por eso son dos fuerzas, por eso son un complemento. No podemos ver, o sea, si ustedes enchufan dos polos positivos, no van a crear luz. Tienen que enchufar un polo positivo y un negativo para que sea complemento, ¿verdad? Y no nos gusta el complemento porque es más fácil llevarnos bien con los que son iguales a nosotros. Pero una parte de la misión en la vida es justamente ese complemento que decíamos los egipcios, para ellos 1 más 1 no solamente era 2, a veces era 11, a veces era el trabajo con ese complemento que luego vamos a estudiar. Entonces, la personalidad intelectual es más fría, más razonativa, más calculadora. No quiere decir que no necesitemos ciertamente aprender a discernir. Yo creo que todos necesitamos discernir en ciertos momentos. Hay momentos en que tú vas a decidir, vas a comprar una casa, tienes que discernir cuál es la mejor opción.
ponerlo en una balanza. ¿Qué otras cosas hay que discernir? Bueno, pues decisiones específicas, ¿verdad?, que están relacionadas a ese campo. No solamente eso, también hay que tener una capacidad de memoria para decir, ah, caray, cada mes tengo que pagar mi renta, todo lo que pertenece a ese plano que es a veces un poquito más frío, más fijo, ¿verdad? El problema es que el intelecto nos domine y nos creamos que porque sabemos o tenemos metida mucha información en el cerebrito, ya somos grandes o ya tenemos siempre la razón o lo sabemos todo. Cuando la personalidad intelectual o cuando el intelecto te domina, se vuelve una personalidad solamente intelectual. Y siempre me gusta este ejemplo porque me parece muy fácil de entender. ¿Cómo se llama esto? Círculo. ¿Alguien más? Bola. Esfera. En forma de círculo, rueda, ¿no? Pero vamos a decir que como yo le llamo círculo y tú le dices esfera o rueda, aquí nos ponemos en una discusión tremenda intelectual. No, se llama círculo porque tiene un diámetro de cuánto, por tanto. Y el otro dice, no, se llama esfera porque según los antiguos egipcios las esferas eran, ¿no? Y el otro dice, no, pero es que se llama rueda porque viene de no sé dónde. Y todos discutiendo, ¿de qué? De lo mismo. Todos hablamos de lo mismo, pero con la personalidad intelectual creemos que tenemos la razón y nos gusta defender nuestra razón. Cuando uno discute, está en la personalidad intelectual porque no quieres ver el punto de vista ajeno. En lugar de eso diríamos, oye, ¿y tú por qué le llamas esfera? Ah, pues porque fíjate que allá en la antigüedad tal cosa, ¿no? O lo que sea, en la Navidad se ponen estas cosas en esta forma, ¿no? Y el otro diría, ah, qué interesante, pues yo le llamo círculo porque fíjate que según la geometría, qué enriquecedor, diría el otro, y yo le llamo círculo, rueda, lo que sea, porque entonces nos enriqueceríamos, ¿verdad? Pero no, a nosotros la personalidad intelectual nos gana y nos hace discutir. Y dice el papá, no, es que lo mejor para el hijo es esto. Y dice la mamá, no, pero es que necesita esto también. No, pero es que los dos están viendo el mismo bien común, pero estamos discutiendo porque vemos un punto de vista diferente. Y no sabemos ponernos en el lugar del punto de vista, no sabemos escuchar, nos escuchamos a nosotros mismos, nada más. La falsa personalidad, dijimos, no permite que se desarrolle el corazón, porque no puede, porque es falsa, es una máscara. Tú quieres defender tu verdad, pero ¿para qué? Porque en el fondo te sientes inseguro, porque en el fondo crees que te están dominando, porque en el fondo crees que perdiste, porque tu orgullo no te lo permite, porque tus traumas no te lo permiten, porque miles de cosas no te lo permiten. Y todo está enmascarado en esa falsa personalidad. Y tú crees que eres así, pero tú no te conoces a ti mismo. Nunca has escuchado tu corazón. Y quizás en ciertos momentos de soledad en tu vida, sí lo escuchas. Y a veces hasta dices, mejor me pongo música porque no me gusta escuchar mi alma que me está diciendo que tengo que cambiar o que tengo que hacer algo. Pero yo no lo quiero escuchar, yo prefiero escuchar a la personalidad porque se ha vuelto la muleta con la cual yo me siento seguro. Con la personalidad yo me siento seguro en mi trabajo, con la personalidad yo siento que ya tengo la vida garantizada, con la personalidad yo creo que ya encontré mi lugar en la vida. Y resulta, decíamos, que cuando los momentos difíciles llegan, las grandes crisis, no sabemos qué hacer. Y necesitamos poner a trabajar a la conciencia a 200 por hora. Y como no le hemos dado de comer, no sabemos por dónde, ¿verdad? Pero algo tiene que hacer. Es tan grande la conciencia que aunque nunca le dimos de comer, nunca está resentida con nosotros. Siempre está buscando ayudarnos a salir adelante, ¿verdad? Pero necesitamos escucharla. ¿Han oído hablar alguna vez de la Torre de Babel? Esto es la Torre de Babel. Cuando se dice simbólicamente en ese lenguaje de la conciencia que Dios, ¿verdad?, hizo que se dividiera en muchas lenguas para que nadie se entendiera. Yo creo que si se tratara de idiomas, hoy en día estaría solucionado, ¿no? Porque pues hasta traductores en la computadora hay.
tú te enamoras de un japonés y pues ahí te la ves cómo te las ingenias, pero te entiendes, porque aunque tú hables español, buscas aprender japonés. Si fuera un problema de lenguaje nada más,